El infierno, la muerte y el salario del pecado. ¿Es el infierno real o simplemente la muerte es la muerte? Un ensayo teológico exhaustivo según el Evangelio. Parte I. Las palabras bíblicas para el infierno: Sheol, Hades, Gehenna y el lago de fuego del Apocalipsis. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo 25:45. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La pregunta que no puede ignorarse. Pocos temas de la teología cristiana generan tanto debate, tanto temor y tanta confusión como la doctrina del infierno y el destino final de los impíos. Las preguntas son profundas y urgentes. ¿Es el infierno un lugar de tormento consciente y eterno? ¿O simplemente los no salvos cesan de existir? La muerte es la muerte, sin ningún sufrimiento posterior. ¿Qué significa exactamente que la paga del pecado es muerte? Se queman las almas en fuego literal durante toda la eternidad, 24 horas al día, para siempre jamás. Estas no son preguntas académicas sin consecuencias. La respuesta que se dé a ellas afecta profundamente la predicación del Evangelio, la comprensión de la justicia y misericordia de Dios y la motivación para la evangelización. Por eso, este ensayo se propone examinar con rigor y honestidad los textos bíblicos relevantes, las posiciones teológicas principales y llegar a conclusiones bien fundamentadas. Hay tres posiciones principales en la historia del cristianismo sobre el destino final de los impíos. El infiernismo tradicional, que enseña un castigo consciente eterno. El aniquilacionismo o muerte definitiva, que enseña que los impíos simplemente dejan de existir. Y el universalismo, que enseña que finalmente todos serán salvos. Este ensayo examinará principalmente las dos primeras, que son las que tienen mayor respaldo bíblico directo, y evaluará la evidencia que cada una aporta. El lugar de los muertos en el Antiguo Testamento. La palabra hebrea Sheol aparece 75 veces en el Antiguo Testamento. Y es la más antigua descripción bíblica del estado posterior a la muerte. El Sheol no es equivalente al infierno cristiano tal como se entiende popularmente. Es más bien el reino subterráneo de los muertos, el lugar a donde van todos los difuntos, justos e impíos por igual, en la concepción más temprana del pensamiento hebreo. El Sheol es descrito como un lugar de silencio, de oscuridad, de debilidad e inactividad. No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría en el Sheol. ¿A dónde vas? No es un lugar de tormento ardiente, sino de existencia disminuida o de inconsciencia. La mayoría de los textos del Antiguo Testamento no distinguen claramente entre el destino de justos e impíos en el Sheol. Ambos van al mismo lugar. Sin embargo, hay textos que anticipan una distinción. Daniel 12:2. Uno de los textos más claros de resurrección en el Antiguo Testamento. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto ya anticipa que el destino final de los impíos no es simplemente el descanso, sino una confusión perpetua. En el Nuevo Testamento, el término griego Hades es la traducción del Sheol hebreo en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, y aparece 10 veces en el Nuevo Testamento. Al igual que el Sheol, el Hades designa el reino de los muertos en general, no el lugar de castigo eterno en sí mismo. Sin embargo, en el relato de Lázaro y el rico, Jesús pinta el Hades como un lugar donde el rico impío experimenta tormento en llamas. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento,
Este es uno de los textos más explícitos sobre sufrimiento consciente post-mortem en los evangelios, aunque su carácter narrativo parábola o relato ilustrativo abre debates interpretativos sobre si debe tomarse como descripción literal. En Apocalipsis 20:14, el Hades mismo es lanzado al lago de fuego en el juicio final. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esto sugiere que el Hades es un estado temporal intermedio, mientras que el lago de fuego es el destino eterno, definitivo. Amén. El infierno, la muerte y el salario del pecado. ¿Es el infierno real o simplemente la muerte es la muerte? Un ensayo teológico exhaustivo según el Evangelio. Parte I. Las palabras bíblicas para el infierno: Sheol, Hades, Gehenna y el lago de fuego del Apocalipsis. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Mateo 25:45. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La pregunta que no puede ignorarse. Pocos temas de la teología cristiana generan tanto debate, tanto temor y tanta confusión como la doctrina del infierno y el destino final de los impíos. Las preguntas son profundas y urgentes. ¿Es el infierno un lugar de tormento consciente y eterno? ¿O simplemente los no salvos cesan de existir? La muerte es la muerte, sin ningún sufrimiento posterior. ¿Qué significa exactamente que la paga del pecado es muerte? Se queman las almas en fuego literal durante toda la eternidad, 24 horas al día, para siempre jamás. Estas no son preguntas académicas sin consecuencias. La respuesta que se dé a ellas afecta profundamente la predicación del Evangelio, la comprensión de la justicia y misericordia de Dios y la motivación para la evangelización. Por eso, este ensayo se propone examinar con rigor y honestidad los textos bíblicos relevantes, las posiciones teológicas principales y llegar a conclusiones bien fundamentadas. Hay 3 posiciones principales en la historia del cristianismo sobre el destino final de los impíos. El infiernismo tradicional, que enseña un castigo consciente eterno. El aniquilacionismo o muerte definitiva, que enseña que los impíos simplemente dejan de existir. Y el universalismo, que enseña que finalmente todos serán salvos. Este ensayo examinará principalmente las 2 primeras, que son las que tienen mayor respaldo bíblico directo, y evaluará la evidencia que cada una aporta. El lugar de los muertos en el Antiguo Testamento. La palabra hebrea Sheol aparece 75 veces en el Antiguo Testamento. Y es la más antigua descripción bíblica del estado posterior a la muerte. El Sheol no es equivalente al infierno cristiano tal como se entiende popularmente. Es más bien el reino subterráneo de los muertos, el lugar a donde van todos los difuntos, justos e impíos por igual, en la concepción más temprana del pensamiento hebreo. El Sheol es descrito como un lugar de silencio, de oscuridad, de debilidad e inactividad. No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría en el Seol. ¿A dónde vas? No es un lugar de tormento ardiente, sino de existencia disminuida o de inconsciencia. La mayoría de los textos del Antiguo Testamento no distinguen claramente entre el destino de justos e impíos en el Sheol. Ambos van al mismo lugar. Sin embargo, hay textos que anticipan una distinción. Daniel 12:2. Uno de los textos más claros de resurrección en el Antiguo Testamento. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es
Esto ya anticipa que el destino final de los impíos no es simplemente el descanso, sino una confusión perpetua. En el Nuevo Testamento, El término griego ave es la traducción del Sheol, pero en la Septuaginta la versión griega del Antiguo Testamento. y aparece 10 veces en el Nuevo Testamento. Al igual que el Sheol, el Hades designa el reino de los muertos en general, no el lugar de castigo eterno en sí mismo. Sin embargo, en el relato de Lázaro y el rico, Jesús pinta el Hades como un lugar donde el rico impío experimenta tormento en llamas. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, porque estoy atormentado en esta llama. Este es uno de los textos más explícitos sobre sufrimiento consciente post-mortem en los evangelios, aunque su carácter narrativo, parábola o relato ilustrativo abre debates interpretativos sobre si debe tomarse como descripción literal. En Apocalipsis 20:14, El Hades mismo es lanzado al lago de fuego en el juicio final. la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Esto sugiere que el Hades es un estado temporal intermedio, Mientras que el lago del fuego es el destino eterno, definitivo. amén.